Gasté $66,000, todos mis ahorros de 30 años, para pagar la boda de mi propio hijo. Pero cuando llegué a la puerta de la iglesia, usando el vestido rosa que compré especialmente para el día más importante de su vida, mi propio hijo me miró a los ojos y me dijo: «Mamá, no estás en la lista de invitados, no encajas aquí». Lo que hice a continuación sorprendió a 200 invitados y arruinó la boda en cuestión de minutos. Pero también fue el comienzo de la mayor transformación de mi vida. Esta es mi historia. Soy María Antonieta, tengo 65 años, una florista sencilla que descubrió que a veces la mejor parte de la vida comienza exactamente cuando pensamos que todo ha terminado. Antes de seguir contando mi historia, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Y cuéntame en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo. Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Me acuerdo perfectamente de aquel día en el probador de la boutique Eleganza. El espejo reflejaba a una mujer que apenas reconocía. Elegante, con un vestido rosa claro que costaba más de lo que ganaba en 2 meses en la floristería. La tela era de una suavidad que contrastaba con mis manos callosas, marcadas por los años manejando tierra, espinas y flores. «Le queda perfecto, señora», dijo la vendedora, ajustando las mangas con cuidado profesional. «Ese color resalta sus ojos». Miré mi reflejo de nuevo. 65 años, canas bien peinadas, arrugas que contaban historias de sonrisas y lágrimas. Nunca había sido una mujer que destacara por su belleza o elegancia. Siempre fui la mujer práctica, la que resuelve los problemas, la que trabaja en silencio. Pero ese día quería ser diferente. Quería ser una madre de la que mi hijo pudiera sentirse orgulloso. Leonel estaba a punto de casarse con Marta, una joven de familia tradicional. Mi único hijo, fruto de un matrimonio que terminó cuando él todavía usaba pañales. Lo crié sola, trabajando de sol a sol en mi pequeña floristería, pétalos y sueños, soñando con el día en que se convirtiera en un hombre de éxito. Y lo logró. Abogado respetado, apartamento elegante, un futuro prometedor. El problema es que, en algún momento de este camino, me convertí en una vergüenza para él. Sus visitas se hicieron más raras, siempre apuradas, siempre con prisa. Cuando mencionaba la boda, percibía una tensión en sus ojos, como si mi presencia fuera un recordatorio indeseado de sus orígenes humildes. La última vez que estuvo en casa, 3 semanas antes de la boda, yo le había preparado su comida favorita, lasaña con salsa de tomate casera. Apenas tocó el plato, estuvo mirando el celular todo el tiempo, respondiendo mensajes de la novia. «¿Está todo bien con los preparativos de la boda?», pregunté, intentando entablar conversación. «Está complicado», murmuró sin levantar la vista. «La boda es cara, mamá, muy cara». Noté la preocupación en su voz, pero cuando intenté ofrecerle ayuda, me interrumpió rápidamente. «No te preocupes, los padres de Marta cubrirán la mayor parte de los costos». Pero yo conocía a mi hijo. Conocía esa forma suya de evitar el tema cuando algo le molestaba. Y sabía que no tenía el dinero necesario para la boda que Marta soñaba. Fue una mañana de jueves cuando decidí tomar una iniciativa. Leonel había salido a trabajar más temprano, y yo estaba organizando unos papeles cuando encontré un sobre olvidado en la mesa de la cocina. No era mi intención fisgonear, pero el logotipo de la empresa de eventos estaba bien visible. Mi curiosidad fue más fuerte. Abrí el sobre y casi me desmayo al ver los valores. $60,000. Era el presupuesto de la boda de los sueños de Leonel y Marta. Cada ítem detalladamente listado. Banquete para 200 invitados, decoración con flores importadas, banda en vivo, fotografía y filmación profesional, pastel de 5 pisos, invitaciones grabadas a mano. $60,000. Sabía que Leonel no tenía ese dinero. Ganaba bien como abogado, pero había comenzado su carrera hacía solo 5 años. También sabía que, por más que los padres de Marta fueran de clase media alta,
Ese valor estaba muy por encima de lo que cualquier familia normal podría pagar. Me senté en la silla de la cocina, todavía sosteniendo el papel, y una tristeza profunda me invadió. Mi hijo estaba angustiado, preocupado por el dinero, y yo estaba allí, con mis ahorros durmiendo en el banco, sin siquiera saber cómo ayudarlo, porque yo tenía dinero. 30 años trabajando en la floristería, viviendo con sencillez, comprando solo lo esencial, invirtiendo cada centavo que me sobraba. Había juntado una cantidad considerable, siempre pensando en el futuro, siempre guardando para alguna emergencia o para asegurar que Leonel nunca pasara necesidad. Devolví el papel al sobre, pero la semilla de una idea ya había germinado en mi mente. Durante 3 días cargué esa información conmigo como un secreto pesado. Observaba a Leonel durante nuestras rápidas conversaciones telefónicas. Notaba la tensión en su voz cuando el tema era la boda. Estaba claramente estresado y yo sabía el motivo. Fue un viernes cuando tomé mi decisión. Llamé a la empresa de eventos, momentos especiales, y concerté una reunión. Me gustaría hablar sobre la boda de Leonel Rodríguez, le dije a la secretaria. Claro, ¿la señora es de la familia de la novia? Soy la madre del novio. Al llegar a la oficina de la empresa, me recibió Elena, la organizadora principal. Era una mujer elegante, de unos 40 años, con una sonrisa profesional que no le llegaba a los ojos. Doña María, qué placer conocerla, dijo, conduciéndome a una lujosa sala de reuniones. Leonel es un joven encantador. Él y Marta forman una pareja hermosa. Gracias, respondí, ajustando mi bolso en mi regazo. Me gustaría hablar sobre la financiación de la boda. Elena abrió una carpeta y comenzó a explicar los detalles. La interrumpí suavemente. Me gustaría financiar la boda completa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena me miró con sorpresa apenas disimulada. Perdón, la señora dijo... Quiero pagar toda la boda, repetí, esta vez con más firmeza. Ceremonia, recepción, luna de miel, todo. Pero eso es una inversión considerable. Estamos hablando de más de $60,000. Abrí mi bolso y saqué el extracto bancario que había impreso la mañana anterior. Elena le echó un vistazo y sus ojos se abrieron de par en par. Tengo los medios, dije simplemente, pero necesito hacerlo con absoluta discreción. ¿Cómo así? Nadie puede saber que el dinero vino de mí, especialmente Leonel y Marta. Quiero que crean que fueron los padres de la novia quienes financiaron todo. Elena frunció el ceño. Esto es un poco inusual. Es mi única condición, insistí. Confidencialidad total. Pueden ponerme como una beneficiaria anónima, un inversor silencioso, cualquier cosa, pero mi hijo no puede saber que fui yo. Durante la siguiente hora, acordamos todos los detalles. Yo firmaría todos los contratos como M.A. Rodríguez, Inversiones, un nombre genérico que no despertaría sospechas. Elena sería la encargada de mantener la versión de que la familia de la novia había cubierto los costos. En los días siguientes, seguí cada detalle de los preparativos a través de las llamadas de Elena. Flores frescas importadas de Holanda, banquete con chef de renombre, decoración temática en tonos dorados y marfil, banda de jazz en vivo. Cada comprobante de pago que firmaba era como una declaración de amor silenciosa a mi hijo. También financié la luna de miel en París, suite presidencial en un hotel de 5 estrellas, cena en la Torre Eiffel, paseos privados por los museos. $6,000 adicionales que salieron de mi cuenta sin que nadie lo supiera. A medida que la boda se acercaba, noté un cambio gradual en Leonel. Parecía más distante, más formal en nuestras conversaciones. Hablaba de los preparativos con una cortesía educada, pero sin el calor que yo esperaba de un novio feliz. Los preparativos van bien, dijo durante una de nuestras llamadas, su voz neutra. La decoración quedó como Marta quería. Las flores son importadas, el banquete tiene unos platos sofisticados. ¡Qué maravilla, hijo!, respondí, intentando inyectar entusiasmo en la conversación.
Los padres de Marta son muy generosos de verdad. Lo son. La respuesta fue seca, seguida de un silencio incómodo. Doña Carmen debe estar radiante viendo todo realizarse, continué, esperando que se animara al hablar de su suegra. Ella está emocionada, respondió, y pude oír el ruido de papeles revolviéndose al otro lado de la línea, como si estuviera ocupado con algo más importante. Respiré hondo antes de hacer la pregunta que me estaba carcomiendo por dentro. ¿Y tú, hijo? ¿Ya pensaste qué vas a usar? Yo compré un vestido nuevo para la ocasión, algo elegante, ¿sabes? Quiero estar presentable en tu gran día. Hubo una pausa demasiado larga. Ah, sí, claro, mamá. ¡Cómpralo!, dijo, pero su voz sonaba distraída, casi impaciente. Mira, necesito resolver algunas cosas aquí todavía. Hablamos después, ¿está bien? Claro, hijo, no quiero molestarte, murmuré, sintiendo el entusiasmo desvanecerse de mi pecho. Adiós, mamá. Adiós. Después de colgar el teléfono, me quedé unos minutos sentada en la cocina, escuchando el silencio de la casa. Había algo en su frialdad que me inquietaba. ¿Realmente quería que yo estuviera allí? ¿O mi presencia era solo una obligación familiar que prefería evitar? El día de la boda amaneció con un cielo azul perfecto, sin una sola nube. Me levanté a las 6 de la mañana, tomé un baño relajante, me arreglé el cabello en la peluquería de Doña Rosa, que me conocía desde hacía 20 años. «Estás hermosa, María», dijo, rociando fijador en el peinado. «Tu hijo estará orgulloso». De vuelta en casa, me puse el vestido rosa con todo el cuidado. Me puse el collar de perlas que había sido de mi madre, un lápiz labial suave y un perfume discreto. Frente al espejo, respiré hondo. Parecía una abuela respetable, incluso elegante. Tomé el regalo que había preparado. Un cheque de $5,000 para que los recién casados comenzaran su vida. No era una cantidad extravagante, pero era lo que una madre florista podía dar sin despertar sospechas. El gran hotel era aún más imponente de lo que recordaba de la única vez que había pasado por delante. Mármol pulido, lámparas de araña de cristal, porteros uniformados, coches de lujo llegaban constantemente, desembarcando invitados elegantemente vestidos. Pagué el taxi y caminé hacia la entrada, ajustando mi bolso e intentando controlar el nerviosismo. Era allí donde mi dinero había creado un escenario de sueños. Cada flor, cada vela, cada detalle había sido pagado por mí. Pero cuando llegué a la entrada del salón, un empleado me detuvo educadamente. «Disculpe, señora, pero necesito verificar su nombre en la lista de invitados». «Claro», respondí, confiada. «María Antonieta Rodríguez». Él revisó la lista, pasó el dedo por toda la hoja, frunció el ceño y verificó de nuevo. «Lo siento, pero no encuentro su nombre aquí». «Debe haber un error», dije, sintiendo las primeras mariposas en el estómago. «Soy la madre del novio». «Voy a llamar al organizador», dijo, y se alejó rápidamente. Me quedé allí parada, observando a los invitados pasar a mi lado con sonrisas y saludos. Algunas personas me miraban con curiosidad, otras con un poco de desdén. Claramente no encajaba en ese ambiente. Fue entonces cuando vi a Leonel acercándose a grandes zancadas, con el rostro tenso y preocupado. Mi corazón se aceleró. Finalmente, él resolvería el malentendido. «Mamá, ¿qué haces aquí?». La pregunta me golpeó como una bofetada. Lo miré, esperando quizás un abrazo, una sonrisa, alguna señal de alegría por verme. «Vine a tu boda», respondí, intentando mantener la voz firme, pero ya sintiendo un frío en el estómago. Él miró a su alrededor nerviosamente, luego me apartó de la entrada, a un rincón más reservado del vestíbulo. «Mamá, no estás en la lista de invitados», dijo, evitando mis ojos. «Este es un evento muy formal, muy específico». «¿Específico?», repetí, sin entender. «Es una boda de élite, mamá. La gente aquí es diferente. No te sentirás cómoda».
Cada palabra era como una puñalada en mi corazón. Mi hijo, el niño que había criado sola, que había alimentado, vestido, educado, me estaba diciendo que no era lo suficientemente buena para su boda. No me sentiré cómoda, repetí mecánicamente. Exacto. Mira a tu alrededor. Mira cómo se viste la gente, cómo hablan. Eres una persona sencilla, mamá. No hay nada de malo en eso, pero no sirvo para estar aquí. Terminé la frase por él. Fue entonces cuando Marta apareció, deslumbrante en su vestido de novia bordado con perlas. Se acercó con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Doña María, qué sorpresa, dijo, y el tono dejaba claro que no era una sorpresa agradable. Lo siento, pero la lista de invitados ya se cerró hace semanas. Desafortunadamente, no tenemos lugar para más personas. Soy la madre del novio, dije, todavía intentando procesar lo que estaba pasando. Entiendo, pero comprende, ¿verdad? Es un evento íntimo, solo para personas cercanas. Personas cercanas. Yo, que había parido a ese hombre, que había sacrificado todo por él, no era una persona cercana. Sentí mi rostro arder de vergüenza. Alrededor, algunos invitados se habían detenido para observar la situación. Susurros, miradas curiosas, sonrisas maliciosas. Me había convertido en un espectáculo, una intrusa en una fiesta que yo misma había pagado. Entiendo, murmuré, guardando el regalo de nuevo en el bolso. Perdón por el inconveniente. Comencé a alejarme cuando sentí una pequeña mano tocar mi brazo. Era Roberta, mi nieta de 16 años, con los ojos llenos de lágrimas. Abuela, no te vayas, por favor, susurró, mirando furiosamente a su padre. Roberta, vuelve a tu sitio, dijo Leonel secamente. Papá, ella es mi abuela. Roberta. Besé la frente de mi nieta, susurré, todo está bien, cariño, y caminé hacia la salida. Cada paso sobre el mármol helado resonaba como el funeral de mi propia dignidad. Cuando llegué a la puerta, oí a Marta comentar a alguien: pobrecita, no sabía que no podía venir. La gente sencilla a veces no entiende de etiqueta. Llegué a casa en un estado de shock total. Todavía con el vestido rosa, me senté en el sofá de mi pequeña sala y dejé que las lágrimas cayeran por fin. No eran lágrimas de tristeza común, eran lágrimas de humillación profunda, de una madre que descubrió que su amor era unilateral, que sus sacrificios eran invisibles. La casa estaba en silencio, el mismo silencio que me acompañaba todos los días, pero que en ese momento parecía ensordecedor. Miré a mi alrededor y vi 30 años de una vida dedicada a otra persona. Fotos de Leonel en todas las etapas, trofeos de sus éxitos en la escuela, diploma de la universidad que yo había financiado trabajando en 2 empleos. Me levanté y fui a mi habitación. Allí, en un cajón secreto de la cómoda, guardaba todos los comprobantes de los pagos de la boda. Tomé la carpeta y volví a la sala. Abrí documento por documento. $66,000. Cada centavo había salido de mi cuenta, de mi vida de privaciones, de mis sueños aplazados. ¿Y para qué? Para ser expulsada de la puerta como una mendiga. Fue entonces cuando la rabia comenzó a reemplazar la tristeza. Una rabia limpia, cristalina, que me dio una claridad mental que no sentía desde hacía años. No era solo por la humillación del día. Era por todos los años en que me empequeñecí, en que acepté migajas de afecto, en que fingí que todo estaba bien. Tomé el teléfono y con dedos firmes marqué el número de mi gerente en el banco. Buenas tardes, señor Roberto. Soy María Antonieta Rodríguez. Buenas tardes, doña María. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito cancelar todos los pagos programados relacionados con la boda de mi hijo. Todos. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Todos? Doña María, son cantidades muy significativas. ¿Está segura? Absolutamente segura, respondí, y por primera vez en meses mi voz sonó firme y decidida.
Quiero que detenga todo inmediatamente. Pero hoy es sábado. Algunos pagos ya fueron procesados, otros pueden generar multas contractuales. No me importan las multas. Detenga todo lo que sea posible detener. Luego llamé a Elena, de la empresa de eventos. Elena, soy María Antonieta. El patrocinador de la boda, Rodríguez Santos, está retirando toda la financiación. ¿Cómo? Doña María, la boda es hoy. Exacto, y está cancelada. Informe a los novios inmediatamente. Pero esto es imposible. Tenemos contratos, compromisos. Leí todos los contratos. Tengo derecho a cancelar mediante el pago de multas, que acepto pagar, pero el evento está cancelado. Colgué el teléfono e hice una tercera llamada al abogado de la familia. Doctor Enrique, necesito crear un fondo fiduciario para mi nieta Roberta. Quiero transferir todo el dinero que estaba destinado a la boda para su educación. Claro, doña María. ¿Puedo preguntar el motivo? Ella es la única persona de la familia que todavía me trata con respeto. Mientras yo organizaba mi nueva vida financiera, el caos se instaló en el Gran Hotel. Mi amiga Clara, que trabajaba en el sector de eventos del hotel, me contó después todos los detalles de aquel sábado por la tarde. Comenzó con el jefe del banquete recibiendo una llamada de la empresa de eventos informando que el pago había sido cancelado. Después fue el turno de los floristas, que comenzaron a retirar discretamente los arreglos importados. Los camareros fueron despedidos uno por uno. La banda de jazz, que estaba en medio de la ceremonia, se detuvo abruptamente en medio de una canción cuando recibió la notificación. El fotógrafo guardó sus equipos y se fue sin explicaciones. Los invitados observaban atónitos mientras la boda literalmente desaparecía ante sus ojos. Primero se extrañaron de que la música se detuviera, luego notaron que ya no había camareros sirviendo champán, que las flores estaban siendo retiradas. Leonel y Marta corrían de un lado a otro, completamente perdidos, intentando entender lo que estaba pasando. Marta estaba llorando a mares, el vestido de novia arrastrándose por el suelo mientras ella suplicaba que alguien explicara lo que estaba sucediendo. Fue el gerente del hotel quien finalmente les dio la noticia devastadora. Lamento informar, pero hemos recibido una notificación de que el patrocinador del evento canceló todos los pagos. Sin el pago confirmado, no podemos continuar con la ceremonia. «¡Esto es imposible!», gritó Leonel. «Los padres de Marta pagaron todo». Según nuestros registros, el pago provino de M.A. Rodríguez, Inversiones, y esa persona canceló todo. Marta se giró hacia sus padres, que estaban igualmente confundidos. «¿Ustedes no pagaron la boda?» «Claro que no, hija», respondió doña Carmen avergonzada. «Nunca tuvimos dinero para eso». Fue entonces cuando la verdad comenzó a revelarse. Nadie de la familia de la novia había pagado por la boda. Alguien había financiado todo secretamente, y ahora había retirado el apoyo. Roberta, que había observado todo en silencio, finalmente explotó. «Ustedes expulsaron a la propia persona que pagó por todo esto». «¿De qué estás hablando?», preguntó Leonel. «La abuela. Fue ella quien pagó todo, y ustedes la humillaron en la puerta». El silencio que siguió fue mortal. 200 invitados elegantes observando a la familia más importante de la ceremonia desmoronarse en tiempo real. Clara me contó que Marta se desmayó, que sus padres se fueron avergonzados, llevándose a su hija inconsciente, que los invitados se dispersaron en susurros y miradas de juicio. ¿Y Leonel? Leonel se quedó allí, parado en medio del salón vacío, todavía con el smoking, finalmente entendiendo lo que había perdido. A la mañana siguiente, domingo, estaba regando mis flores cuando oí un golpe violento en la puerta. No necesité mirar por la ventana para saber quién era. Leonel entró como un huracán, el rostro transfigurado por la rabia y la humillación. «¡Arruinaste mi vida!», gritó, golpeando la mesa de la cocina con tanta fuerza que derribó el jarrón de flores que estaba allí. «¿Cómo pudiste hacerme esto?». Continué tranquila, recogiendo los trozos del jarrón y tirándolos a la basura.
Había una serenidad en mí que no sentía desde hacía décadas. Era como si, al tomar aquella decisión, hubiera encontrado finalmente mi verdadera fuerza. «Me expulsaste de tu boda», respondí simplemente, lavándome las manos en el fregadero. «Yo solo dejé de pagar por ella. No tenías derecho a hacer eso». «Tenía todo el derecho», repliqué, girándome para mirarlo. «Era mi dinero, mi decisión». «Me humillaste delante de 200 personas, me trataste como una intrusa en un evento que yo misma financié. No entiendes, aquello fue un malentendido». «No fue ningún malentendido», dije, sentándome a la mesa de la cocina. «Dijiste claramente que yo no encajaba, que era demasiado sencilla, que no me sentiría cómoda. Tus palabras, no las mías». Fue entonces cuando le conté toda la verdad. No solo sobre la boda, sino sobre la luna de miel en París que él y Marta habían planeado, sobre el apartamento que pretendían comprar, sobre los muebles que ya habían encargado para la casa nueva. Todo financiado por mí, todo pagado con mi dinero, mientras él me trataba como un estorbo. $66,000, dije, observando cómo su rostro palidecía. Todo lo que ahorré en 30 años de trabajo, todo lo que guardé recortando en comida, ropa, ocio, todo lo que junté soñando con tu futuro. Mamá, yo no sabía. Claro que no lo sabías, porque nunca te interesaste en saber. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que te preocupaste si yo necesitaba algo? Él se quedó en silencio y yo continué. Te avergüenzas de mí, Leonel. Te avergüenzas de tu origen, de tu madre florista. Quieres tanto pertenecer a un mundo que no es el tuyo que olvidaste de dónde vienes. ¿No es verdad? Sí lo es. ¿Y sabes qué más? Yo también me avergonzaba de mí. Ponía paños fríos a tus groserías. Fingía que todo estaba bien. Me conformaba con las migajas de afecto que me dabas. Él intentó convencerme de que le devolviera el dinero. Prometió que me incluiría en una nueva boda. Juró que había sido un error. Pero yo ya no era la misma mujer que se dejaba manipular por la culpa o el chantaje emocional. El dinero ya fue transferido para la educación de Roberta. Le informé con calma. Ella al menos me trata con cariño y respeto. No puedes hacer eso. Ya lo hice. Es irreversible. Fue entonces cuando perdió completamente la compostura. Gritó, me llamó nombres horribles, incluso rompió más cosas en mi cocina. Pero yo permanecí firme, protegida por la armadura de mi nueva dignidad. «Te vas a arrepentir de esto», amenazó, apuntándome con el dedo. «No me arrepentiré», respondí con tranquilidad. «Por primera vez en la vida no me arrepentiré de nada». «Eres una mujer amargada y vengativa». «No soy vengativa», dije, levantándome de la silla. «Soy una mujer que finalmente aprendió a valorarse. ¿Y sabes qué más? El tiempo de ser usada ha terminado». Él se fue dando un portazo y supe que probablemente nunca más lo vería. Extrañamente, sentí una paz profunda, como si un peso gigantesco hubiera desaparecido de mis hombros. 2 semanas después, puse un cartel de «Se vende» delante de la casa donde había criado a Leonel. Cada habitación de aquel lugar guardaba recuerdos de sacrificios y renuncias, de una mujer que se apagó para que otros brillaran. Ya no quería vivir en aquel museo de mi antigua vida. La casa se vendió rápidamente. Era pequeña, pero bien ubicada y bien cuidada. Con el dinero de la venta, más lo que quedaba de mis ahorros, tuve la libertad de empezar de nuevo por completo. Elegí San Miguel de Allende, en Guanajuato, una ciudad pequeña y encantadora donde nadie me conocía. Allí yo podría ser solo María Antonieta, no la madre abandonada, no la florista sencilla, sino la mujer que siempre existió debajo de esas capas de abnegación. Alquilé una casa con jardín, compré muebles nuevos, decoré todo con colores vibrantes que siempre quise usar pero nunca tuve el valor. Amarillo en la cocina, azul en el dormitorio, rojo en la sala.
colores que gritaban vida y alegría. Fue en San Miguel de Allende donde descubrí quién era realmente. Me inscribí en un curso de costura y descubrí que tenía un talento natural para crear ropa única. Mis compañeras de curso se convirtieron en verdaderas amigas, mujeres que me valoraban por la persona que era, no por lo que podía ofrecer. También empecé a estudiar italiano, un sueño antiguo que siempre posponía. 3 veces por semana me sentaba a la mesa de la cocina amarilla y practicaba. «Buongiorno, ¿come stai?» Las palabras fluían naturalmente, como si estuviera redescubriendo una parte de mí que estaba dormida. Pero el paso más grande fue decidir hacer aquel crucero por el Caribe. Sola, a los 65 años, iba a hacer mi primer viaje internacional. Cuando se lo conté a mis amigas del curso de costura, aplaudieron como si hubiera anunciado que iba a escalar el Everest. «Eres valiente, María», dijo Teresina, una viuda alegre que se convirtió en mi mejor amiga. «Yo nunca tendría el valor de viajar sola». «Me pasé la vida entera cuidando a los demás», respondí. «Ahora es mi turno». Roberta me visitó durante las vacaciones de verano, 6 meses después del episodio de la boda. Había crecido, estaba más madura, y me miraba con una admiración que nunca había visto antes. «Abuela, estás completamente diferente», dijo, mientras caminábamos por el jardín que yo había creado en la casa nueva. «Estás radiante». «Estoy siendo yo misma por primera vez», respondí, cosechando tomates cherry que había plantado. Ella me contó sobre sus estudios. Había elegido arquitectura. Quería crear espacios que hicieran que las personas se sintieran acogidas. El fondo fiduciario que yo había creado para ella garantizaría que pudiera graduarse sin preocupaciones financieras, sin depender de nadie. Era mi manera de romper el ciclo de dependencia que había dominado nuestra familia. «Abuela», dijo, sentándose en la mecedora que había comprado para el jardín, «papá ha preguntado por ti». Sentí un nudo en el pecho, pero ya no era el nudo doloroso de antes. Era algo más suave, una melancolía mezclada con aceptación. «¿Y qué respondes?» «Que estás bien. Que estás viviendo tu vida». Hizo una pausa. Él se separó de Marta. La información no me causó sorpresa ni satisfacción. Era solo un hecho, como saber que había llovido en otra ciudad. «Lo siento por él», dije sinceramente, «pero eso no cambia nada». «Está arrepentido, abuela, muy arrepentido». Dejé de regar las flores y miré a mi nieta. 17 años, ojos claros llenos de esperanza, todavía creyendo que todas las heridas pueden curarse con una disculpa. «Roberta, querida, algunas cosas en la vida no se pueden arreglar. No porque no queramos perdonar, sino porque perdonar no significa retroceder. Tu padre me mostró quién es realmente y yo acepté esa verdad. Pero él es tu hijo, y yo siempre seré su madre y nunca dejaré de amarlo. Eso no cambia, pero ya no necesito aceptar ser tratada mal por eso». Ella se quedó en silencio, procesando mis palabras. Después, con una madurez que me sorprendió, asintió. «Entiendo, abuela. Y admiro tu coraje». 2 semanas después de la visita de Roberta, embarqué en el barco Esperanza de los Mares, en el puerto de Veracruz. Mi maleta estaba llena de vestidos coloridos que yo misma había cosido, y mi corazón estaba lleno de expectación. El barco era inmenso, una ciudad flotante con restaurantes, teatros, piscinas y pista de baile. Había elegido un camarote con balcón, un lujo que nunca imaginé que podría permitirme. En la primera cena, me senté por casualidad en la mesa del capitán. Era el único lugar disponible. Los otros pasajeros de la mesa eran parejas elegantes de unos 60 años, personas que viajaban regularmente y hablaban de otros cruceros, como quien discute el menú del almuerzo. «¿Y usted, María, es su primer viaje?», preguntó doña Elena, una señora de Guadalajara con el pelo impecablemente arreglado. «Primer viaje internacional», respondí, degustando el salmón a la parrilla que había pedido. «Pero ciertamente no será el último». Fue entonces cuando noté que un hombre en la mesa de al lado
sonreía discretamente a nuestra conversación. Era elegante, cabello canoso bien cortado, ojos amables detrás de gafas modernas. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me saludó educadamente. Más tarde, en la cubierta principal, mientras contemplaba el atardecer en medio del océano, se acercó. ¿Puedo unirme a usted? Soy Alberto Mendoza, de Buenos Aires. María Antonieta, de México, respondí, haciéndole espacio en la silla de lona a mi lado. Alberto era viudo desde hacía 3 años, arquitecto jubilado que había decidido cumplir sueños aplazados. Me contó sobre su esposa, que había muerto de cáncer, sobre sus 2 hijos que vivían en Europa, sobre cómo había descubierto que viajar solo era liberador. «Pareces alguien que entiende de nuevos comienzos», dijo, observando mi expresión. «Estoy aprendiendo», respondí. A los 65 años, finalmente, estoy aprendiendo a vivir para mí. Durante los siguientes 8 días, Alberto y yo exploramos juntos cada isla del Caribe. Caminamos por las playas de arena blanca de Barbados, probamos ron en Jamaica, bailamos salsa en las calles de La Habana. Tenía una forma gentil de hacerme sentir especial, sin prisa, sin presión. «Eres una mujer fascinante, María», me dijo la última noche, mientras bailábamos en el salón principal del barco. «Tienes una luz en los ojos que ilumina todo a tu alrededor». «Debe ser porque finalmente estoy siendo yo misma», respondí, sintiéndome más viva que nunca. Cuando el barco atracó en Veracruz, intercambiamos números de teléfono y prometimos mantenernos en contacto. Él regresaría a Buenos Aires, yo a San Miguel de Allende, pero algo había nacido entre nosotros. 3 meses después del crucero, estaba en mi jardín cosechando rosas cuando oí un golpe vacilante en la puerta. Pensé que era Teresina, que siempre aparecía para tomar café y charlar sobre los acontecimientos de la ciudad. Pero cuando abrí la puerta, encontré a Leonel parado en el porche, completamente diferente del hombre que había salido de mi casa a gritos meses antes. Estaba delgado, con ojeras profundas, vistiendo ropa sencilla en lugar de los trajes caros de antes. «Mamá», dijo, y su voz salió como un susurro. Por un momento, mi corazón de madre quiso abrazarlo, consolarlo, hacer que todo volviera a ser como antes. Pero respiré hondo y me mantuve firme en la puerta. «Leonel, ¿puedo entrar?» Dudé, pero luego le abrí paso. Lo llevé a la sala, donde él miró a su alrededor admirado. «Está todo tan colorido», comentó, observando las paredes azules y los muebles amarillos. «Los colores le hacen bien al alma», respondí, ofreciéndole un café. Él lo rechazó educadamente y se quedó en silencio durante largos minutos. Cuando finalmente comenzó a hablar, las palabras le salieron a trompicones. «Mamá, yo lo perdí todo. El empleo, el apartamento, Marta. No puedo dormir, no puedo comer. Cada vez que cierro los ojos, recuerdo tu cara ese día, la decepción en tus ojos. Siento saber eso», dije, y mi voz salió más fría de lo que pretendía. «Me merezco todo esto», continuó. «Me lo merezco porque fui un hijo terrible. Porque me avergoncé de ti, porque te traté como si fueras menos importante que otras personas». Comenzó a llorar, y ver a mi hijo, ese hombre de 30 años, desmoronarse en lágrimas me afectó más de lo que esperaba. «No vine aquí a pedir tu perdón», dijo, secándose los ojos. «Sé que no lo merezco. Vine a pedir que me dejes intentar ser tu hijo de nuevo, que me des una oportunidad de aprender a amarte de la manera que mereces. Leonel, no necesitas responderme ahora. Sé que te lastimé de una manera que quizás nunca pueda sanarse, pero quiero intentarlo. Quiero reconstruir nuestra relación desde cero, si me lo permites». Lo miré, a ese hombre roto que un día fue mi bebé, mi niño, mi orgullo. Sentí una mezcla de dolor, compasión y algo que quizás era el comienzo de una nueva forma de amor. Un amor sin dependencia, sin expectativas, sin condiciones. «Puedes intentarlo», dije finalmente. «Pero no será como antes, Leonel».
Yo ya no soy la misma mujer que se apagaba para que otros brillaran. Si quieres formar parte de mi vida, tendrás que aceptar en quién me he convertido. Quiero conocer en quién te has convertido, dijo, y había sinceridad en sus ojos. Quiero conocer a esa mujer fuerte que tuvo el valor de darme la lección que necesitaba. En los meses siguientes, Leonel y yo construimos una relación completamente nueva. Él comenzó a visitarme regularmente, pero no como el hijo que esperaba ser cuidado, sino como un adulto que genuinamente quería conocer a su madre. Me ayudaba en el jardín, aprendió a cocinar las recetas que yo le había hecho durante toda su infancia, y por primera vez en décadas, conversábamos de verdad, sobre libros, sobre sueños, sobre la vida que ambos habíamos vivido. «Mamá, ¿puedo hacerte una pregunta?», dijo una tarde, mientras plantábamos girasoles. «Claro». «¿Te arrepientes de haberme criado sola? ¿De haber renunciado a tantas cosas por mi culpa?». La pregunta me tomó por sorpresa. Dejé de remover la tierra y lo miré. «No me arrepiento de haberte criado», respondí honestamente. «Pero me arrepiento de haberme perdido en el proceso, de haber olvidado que yo también importaba». «Nunca me detuve a pensar en eso», admitió. «Creía que las madres existían para sacrificarlo todo por sus hijos, que era natural, automático». «Muchas madres hacen eso», dije, volviendo a plantar. «Yo lo hice, pero no es saludable para nadie, ni para la madre ni para el hijo». «¿Cómo así?». «Cuando una madre se anula completamente, el hijo crece creyendo que todo el mundo debe anularse por él, que él es el centro del universo, que el amor verdadero es abnegación total». Él se quedó en silencio, procesando mis palabras. «Eso fue lo que me pasó», dijo finalmente. «Así es, pero ahora estás aprendiendo diferente, y eso me da esperanza». Alberto y yo mantuvimos contacto regular después del crucero. Hablábamos por teléfono 2 veces por semana, intercambiábamos correos electrónicos diarios, y él había visitado San Miguel de Allende 2 veces en los últimos meses. Era diferente a todos los hombres que había conocido. No quería que lo cuidara o que me anulara por él. Quería una compañera, una igual, alguien con quien pudiera compartir experiencias y sueños. «María, tengo una propuesta para ti», dijo durante una de nuestras conversaciones telefónicas. «Dime, ¿qué tal si dividimos nuestro tiempo entre San Miguel de Allende y Buenos Aires, 3 meses en cada lugar? Así podemos conocer mejor ambas ciudades, ambas culturas». La propuesta me emocionó y me asustó al mismo tiempo. Significaba salir de mi zona de confort de nuevo, sumergirme en una nueva aventura a los 66 años. «Necesito pensarlo», respondí. Claro, sin prisa. Pero la verdad es que no necesitaba pensar mucho. Toda mi vida había sido sobre seguridad, sobre rutina, sobre no arriesgarme. Ahora quería experimentar todo lo que había perdido. «Alberto», dije, antes de que colgara, «acepto tu propuesta». «¿En serio?». «En serio, pero con una condición». «¿Cuál?». «Que cada lugar que visitemos, cada experiencia que tengamos, sea verdaderamente nuestra, que no necesitemos minimizarnos el uno al otro». «No sería de otra manera», respondió, y pude oír la sonrisa en su voz. Hoy, 1 año después del día en que fui expulsada de la boda de mi propio hijo, estoy sentada en el balcón de la casa que Alberto y yo alquilamos en Buenos Aires. Es un apartamento en el barrio de Palermo, con balcones llenos de plantas y una hermosa vista de la ciudad. Aprendí a bailar tango de verdad, no solo los pasos básicos del barco. Todos los jueves, Alberto y yo vamos a la milonga del barrio, donde bailamos hasta altas horas con otras parejas que, como nosotros, descubrieron que la vida no termina a los 60. Mi español mejoró drásticamente. Puedo conversar con las vecinas, hacer compras en el mercado, incluso discutir política con los amigos de Alberto. Me siento una ciudadana del mundo, no solo una mujer que pasó la vida entera en el mismo lugar. Roberta me visita regularmente. Adora a Alberto. Dice que él me hace brillar de una forma que ella nunca había visto antes.
Está en segundo año de arquitectura, con excelentes notas, y ya habla de proyectos para hacer casas más humanas, más acogedoras. Abuela, me dijo durante la última visita, salvaste mi vida al crear ese fondo fiduciario, pero más que eso, me enseñaste que es posible empezar de nuevo, que nunca es tarde para ser valiente. Leonel también me ha visitado regularmente. No es el hijo que yo crié, pero es el hombre en el que ha elegido convertirse. Más humilde, más consciente, más capaz de amar sin poseer. Consiguió un empleo en una empresa más pequeña, gana menos que antes, pero parece más feliz. Está saliendo con una profesora llamada Ana, una mujer sencilla que lo ama por lo que es, no por lo que posee. Mamá, me dijo en la última visita mientras caminábamos por las calles de Buenos Aires. Gracias por haberme dado esa lección. Sé que fue doloroso para ti, pero fue necesario. No fue una lección, respondí. Fue una liberación, tuya y mía. ¿Me perdonaste? Dejé de caminar y lo miré. Mi hijo, que finalmente había aprendido a verme como una persona completa, no solo como una función en su vida. Sí, dije, pero más importante que eso, me perdoné a mí misma. ¿Cómo así? Me perdoné por haberme anulado durante tantos años, por haber aceptado ser tratada como menos importante, por haber confundido amor con sacrificio. Él asintió, comprendiendo. Eres una mujer increíble, mamá. Siempre lo fuiste. Siento haber tardado tanto en darme cuenta. Mañana, Alberto y yo embarcaremos hacia Europa. Pasaremos un mes viajando por Italia, donde finalmente podré practicar el italiano que he estado estudiando. Después iremos a Francia, a Alemania, a todos los lugares que soñé conocer pero nunca tuve el valor de visitar. Cuando volvamos, nos mudaremos definitivamente a una casa que compramos juntos en San Miguel de Allende. Es una casa grande, con un jardín espacioso, donde podemos recibir a los hijos de Alberto cuando vengan de Europa, donde Roberta puede pasar las vacaciones, donde Leonel puede venir con Ana cuando quiera. No es una casa donde yo voy a cuidar de todo el mundo. Es una casa donde todos nosotros vamos a cuidarnos unos a otros, donde el amor será dividido por igual, donde nadie necesita anularse para que otros brillen. Tengo 66 años, el cabello completamente blanco que decidí dejar de teñirme, arrugas que cuento con orgullo y por primera vez en la vida soy completamente feliz. No la felicidad que proviene de hacer felices a los demás, sino la felicidad que proviene de ser genuinamente yo misma. Ayer, arreglando algunas cosas viejas, encontré el recibo del vestido rosa que compré para la boda de Leonel. Aquel vestido que usé el día de mi humillación, que se convirtió en el símbolo de mi liberación. Guardé el recibo con cariño, no como recuerdo de dolor, sino como recuerdo de coraje, del día en que una mujer de 65 años decidió que valía la pena ser amada, respetada y valorada, del día en que María Antonieta finalmente se liberó. 2 años después, María Antonieta y Alberto se casaron en una ceremonia sencilla en San Miguel de Allende, con solo los familiares más cercanos presentes. Roberta fue la madrina, Leonel y Ana fueron los padrinos. Fue una boda pequeña, pero llena de amor verdadero. Hoy, a los 68 años, María Antonieta divide su tiempo entre México y Argentina, viaja por el mundo, escribe un blog sobre liberación femenina después de los 60, y es una de las mujeres más felices que puedes conocer. Porque a veces, la mejor parte de la vida comienza exactamente cuando pensamos que todo ha terminado. ¿Y tú? ¿Has pasado por una situación parecida con alguien de tu familia? Deja aquí en los comentarios cómo fue. Si te gustó esta historia, deja tu me gusta y suscríbete al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.